Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, nuevamente tenemos que decir que no se ha dado participación a los grupos de la oposición para elaborar la ordenanza, hacer aportaciones. Y a juzgar por lo hablado en la comisión informativa correspondiente, parece ser que tampoco se contó a priori con los técnicos municipales para la elaboración del primer borrador de la ordenanza, al ver entre la documentación aportada un informe emitido por el ingeniero en el que se hacen sugerencias de correcciones a la ordenanza en 20 artículos y que se tuvieron en cuenta a posteriori, pero solo parcialmente, señor concejal, no se han tenido todas en cuenta, y como ahora le diré. Tras la comisión se ha aportado una versión revisada de la ordenanza en la que siguen sin tenerse en cuenta algunas de las sugerencias. Ganemos preguntó en comisión cómo fue el proceso seguido para la redacción del primer borrador, firmado con el sello de órgano, es decir, por el ayuntamiento, y por quién había sido redactado, pero no se aclaró la pregunta. Se llegó a decir que habían participado todas las concejalías en su elaboración, pero sin facilitar ninguna documentación de esas aportaciones, por lo que volvemos a hacer la misma pregunta. Así como, ¿qué mejoras aporta la ordenanza con respecto a la actual en vigor? Y en cuanto a la ordenanza en sí, el artículo 9, sobre la licencia de canalización, el informe del ingeniero municipal habla de que en todos los casos el presupuesto de la obra deberá estar desglosado por capítulos y no ha quedado recogido. Tampoco parece que en ningún punto quede recogido que debe presentarse la cartografía en soporte papel en las canalizaciones mayores de 15 metros, según un artículo 14 de la Ley 3915 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 12 de medidas de protección y responsabilidad por daños dice: especialmente importante es la información generalizada antes del inicio de la obra a los vecinos de la zona del plazo de duración de las mismas, las circunstancias desfavorables que fuesen previsibles y los accesos alternativos. No especifica con cuánta antelación se debe informar. Tampoco se especifica en el artículo 52 referente a sanciones que sea sancionable la no información al vecindario con suficiente antelación, como sí se especifica, por ejemplo, la sanción si no se comunica a la policía local en el punto 1e de faltas leves o al Departamento de Ingeniería en el punto 1c de sanciones graves de dicho artículo. También con respecto a las sanciones, en el artículo 52, el apartado 2o, habla de que se considerará falta grave la producción de molestias a los vecinos o transeúntes reiteradas y acreditadas derivadas del funcionamiento de la instalación, pero no especifica cómo ni cuáles. Luego, el artículo 16, con respecto a la fianza, aunque se había recogido la sugerencia del ingeniero en cuanto a sustituir servicio urbanístico municipal de departamento municipal por departamento municipal, Ganemos hizo la observación en la comisión de que cuando se hablaba de la posible reducción o aval fianza a depositar en función de la complejidad técnica de la obra, no especificaba, por lo que se daba lugar a una posible arbitrariedad en la aplicación de esa reducción. Finalmente, podemos comprobar que se ha eliminado ese párrafo, por lo que lo agradecemos. El artículo 17 de condiciones previas, en el punto 2, dice: deberá comunicarse a la ejecución de las obras a la policía local al menos con 48 horas antes del inicio de las mismas por los medios legalmente previstos. Sigue sin quedar recogido con qué antelación es obligatorio informar al vecindario de la zona. Luego, en el artículo 20, en cuanto a reposición de firmes, vemos que ya se ha corregido lo sugerido por Ganemos y se ha cambiado el artículo 26, que ponía, había un error y ahora ya pone reposición de tapas de registros y arquetas, lo que volvemos a agradecer. Pero no hemos visto en el artículo 52 de infracciones ni en el 53 de sanciones que se contemple este aspecto como infracción, ni se aplique, por tanto, ningún tipo de sanción si no se cumplen los plazos. El ingeniero municipal proponía un artículo 21 como reposición provisional que decía: cuando sea necesario garantizar con urgencia el tráfico de vehículos y personas, deberá construirse inmediatamente después de terminar las obras de relleno un pavimento provisional con hormigón o aglomerado en frío, dejando las superficies al mismo nivel que las antiguas y totalmente limpias. Solo momentáneamente se autorizará su cubrición con tierras hasta el nivel de pavimento o con planchas. La empresa deberá vigilar en todo momento la conservación de los firmes provisionales. Entonces, nos parece muy razonable esta sugerencia y preguntamos por qué no ha sido tenida en cuenta.
Luego, el artículo 25, de reposición de señalización viaria, arquitectónicos, ornamentales y arbolado, dice que la totalidad de los elementos instalados en las aceras que pudieran quedar afectados por el trazado de la canalización serán respetados, debiendo reponerse aquellos que accidentalmente pudieran resultar dañados. Igualmente se repondrá la señalización viaria. Pues bien, era mucho más completo lo sugerido por el ingeniero, donde habla de marcas de viales, longitudinales, en fin, que se repintarán íntegramente. No me quiero extender para leerlo todo, que deberá ser repuesto mediante uno nuevo de las mismas características que el preexistente, y tampoco se ha tenido en cuenta. Además, tampoco se ha contemplado en el artículo 25 ni en el artículo 42 la sugerencia que se consultara con el Departamento de Medio Ambiente el tema del arbolado. El ingeniero municipal sugería la supresión del artículo 26, que ahora es el 27 con la versión revisada, de recepción de las obras, o en su caso, de no suprimirlo, pues establecer una exención. Pero esa exención tampoco hemos visto que se haya tenido en cuenta. Vaya finalizando. Sí, ya para finalizar, el artículo 23 y 28 de contenedores, que hablan de lo mismo, se pedía que se fusionara en un único artículo y siguen estando los dos, no tiene mucho sentido, y el 37 habla de que cuando se instalen andamios se consulte con el Departamento Municipal de Arquitectura. Gracias. Y tampoco. Por parte del Grupo Municipal Socialistas. Bueno, yo efectivamente con el tema de la ordenanza me sorprende que no haya ahora una ordenanza que regule todos estos temas. Pero lo que estábamos diciendo es que de las aportaciones que hizo el ingeniero se han recogido en su mayoría, y las que he dicho que todavía no se habían recogido, que sí se sabía por qué. Creo que he estado mirando la ordenanza revisada después de las demás, o sea que no creo que me haya equivocado. Y únicamente nosotros lo que hablamos es de que en aquellos casos donde, sobre todo en lo que más me he centrado, que no estaba sancionado y en ninguna yo por lo menos no lo he visto y he estado mirando la revisada, es en cuanto a los temas de los plazos en los que hay que avisar también al vecindario y demás. Y vamos, estoy segura de que he estado mirando la ordenanza revisada que nos han facilitado después de la comisión. Y nada más.